Hola a todos, todas y todes. Gracias por asistir virtualmente a este conversatorio que estamos realizando desde La Revoltosa en el marco del Día por la Legalización del Aborto. Es este 28, el 28 de septiembre. Tenemos distintas invitadas que vienen desde las artes, desde las comunicaciones y la tecnología de distintos países de Latinoamérica. Yo soy Fabiola, soy directora de La Revoltosa y voy a presentar a la moderadora del día de hoy, que es Melcy Quispe. Melcy es psicóloga titulada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomada y certificada por Impares como orientadora en salud sexual y reproductiva, parte del equipo de la plataforma informativa Decido Yo. Entonces ahora le doy el pase a Melcy. Hola, Melcy. Hola, gracias Fabiola por la presentación, gracias a todos, todas y todas por vernos. Efectivamente, hoy vamos a tener el conversatorio en el marco del Día Mundial o el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, el 28 de septiembre. Queremos darles la bienvenida y empezar a conversar sobre la labor de las diferentes acciones en torno a el derecho a decidir, ¿no? Desde las artes, la tecnología y los activismos. Para empezar, hoy día vamos con la presentación. Nos acompañan Isia Verano, quien es artista visual, investigadora, activista, transfeminista y mujer otaku, no binaria, miembro de las colectivas feministas Se Acabó el Silencio en Arte y Diseño y de la colectiva Estudiantes de Maestría en Estudios de Género. También tenemos el agrado de contar con Karen Rosentreter, si lo pronuncié bien, quien es historiadora y artista chilena, creadora y gestora de la manifestación mundial textil 1000 agujas por la dignidad. Además, también tenemos a Ángela Mesa, quien es feminista, licenciada en Ciencias de la Comunicación y generadora de contenidos digitales, también creadora del proyecto Miriam Pon la Tetera y co-creadora de El Meollo Podcast. Por otro lado, tenemos a Ita María, que también es feminista y economista, cofundadora de la colectiva feminista Las Viejas Verdes, autora del libro Que el privilegio no te nuble la empatía. Y también vamos a contar ahora con la presencia de Cintia Núñez Curto, quien es feminista, abortera y comunicadora social, miembro de la colectiva por la libre información para las mujeres y productora del podcast Las Públicas. Finalmente, Inés Binder, quien es comunicadora social, investiga sobre el feminismo, tecnologías y políticas de la comunicación y es cofundadora del Centro de Producciones Radiofónicas y forma parte del espacio Hack Feminista La Beca. Para ello vamos a tener un video de parte de Inés Binder para que puedan escucharla y conocer un poco más de su trabajo. Hola a todos y todas, soy Inés Binder del Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina y del espacio Hack Feminista La Beca. Estoy muy contenta de poder participar con ustedes desde este espacio. Muchas gracias por la invitación, por organizarlo y fomentar este tipo de encuentros y diálogos. Lamentablemente tengo que participar de esta manera porque estoy a como 7 horas de diferencia y me iba a tocar estar despierta a las 12 de la noche, que para mis horarios es tardísimo. Así que, bueno, por lo menos así tenemos la oportunidad de charlar y compartir experiencias. Formo parte, como les contaba, de 2 experiencias que en primera instancia podrían parecer muy distintas, pero creo que tienen más de lo común de lo que podríamos pensar. Por un lado, el Centro de Producciones Radiofónicas es una red de productores y productoras de toda América Latina e Iberoamérica, en realidad, porque también hay gente de España, que lo que buscamos es experimentar con el sonido y producir
piezas radiofónicas, porque nos encanta la radio, porque hacemos radio y creemos que es un lenguaje hermoso para comunicar y hacer una comunicación transformadora. Y por el otro lado, la beca, que es un espacio hack feminista no mixto, orientado a mujeres, lesbianas y personas trans. Es un espacio seguro de aprendizaje colectivo y horizontal en temas de informática, cultura libre, hack feminismo, hack feminismo, etc. Y de alguna manera también es un espacio en el que creemos en una comunicación transformadora, pero quizás más desde el punto de vista digital. Pero en ambos sentidos yo creo que trabajamos desde una visión muy política de la comunicación, en el sentido que creemos que es una estrategia y una manera de conocer realidades, de hacer redes y sobre todo yo creo que trabajar en definitiva por una justicia social, ¿no? En el espacio hack feminista, en la beca, trabajamos más que nada en la construcción de infraestructura digital feminista autónoma, ¿no? Justamente cuando hablamos de activismo y de activismo feminista, sabemos que genera mucho odio en las redes, mucho discurso de odio y que las feministas son atacadas cada vez que intentan compartir información, divulgar, generar contenido y redes. Por eso es importante generar espacios seguros también en Internet y trasladar esos principios feministas con los que nos organizamos en el mundo desconectado al mundo conectado, porque si no, ¿qué pasa? Estamos tratando de generar procesos autónomos con herramientas que están diseñadas por hombres ricos blancos del norte y que en definitiva trasladan su ideología y su visión de mundo a esas herramientas. Por eso nos pueden denunciar cuentas, por eso las plataformas favorecen el discurso de odio y la polarización, porque hace que estemos más enganchados y genere más clics. Entonces, es verdad que gracias a la presión ciudadana las plataformas han avanzado un poco, muy poco, en controlar el discurso de odio, pero no es suficiente. Y cuando se trata de garantizar derechos sexuales y reproductivos y el aborto, el acceso a la información es vital. Por eso es importante que podamos construir nuestras propias redes desconectadas y conectadas y que tengamos la infraestructura y las herramientas para hacerlo. Acceder a la información de cómo hacer un aborto en condiciones seguras, cuáles son nuestros derechos o tener información sobre educación sexual integral. Creo que es importante tener nuestros propios espacios. Por eso, desde la beca, el año pasado publicamos un pequeño fanzine en 5 partes sobre cómo montar una servidora feminista con una conexión casera, y nuestra idea era que con pocos elementos, con una computadora vieja y con un internet de tu casa, pudieras montar una página web con esos recursos que querés que estén online y disponibles y bajo tus propias reglas, ¿no? Ese era nuestro motus, ¿no? Nuestras webs, nuestras reglas. Y logramos publicarlo en 5 partes. Está disponible en labeca.red/servidoras-feministas con B larga y doble K. En todo caso, les paso el enlace. Y también hicimos mucho hincapié en la seguridad, porque tampoco queríamos poner a nuestras compañeras en riesgo. Entonces el primer volumen se dedica a las cosas que necesitamos, a darnos ánimos, al porqué y la importancia de una infraestructura feminista. El segundo ya empieza a instalar el sistema operativo, después transformamos esa computadora en una servidora, la ponemos accesible en internet, la securizamos antes, eso es bien importante. Y por último hacemos unas webs que son muy difíciles de atacar porque son muy sencillas. Así que las invitamos a animarse a ese proceso porque nos permite ir construyendo espacios de autonomía feminista en una internet que está cada vez más privatizada y cada vez más controlada y bajo el ataque de una derecha organizada a nivel mundial que es muy, 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 muy hostil. Creo que ese es el aporte que desde los espacios hack feministas podemos hacer al movimiento feminista y a la defensa de nuestras autonomías, de nuestros cuerpos, poder divulgar
información, poder tener nuestra memoria como un movimiento en espacios seguros y que nos pertenezcan, porque si toda la memoria de nuestro movimiento está en una plataforma como Facebook, se imaginarán que el poco control que tenemos sobre ella. Así que las invito a animarse a los temas técnicos, a entender que son una parte transversal de nuestra vida y que no les tenemos que tener miedo, no tenemos que ser ingenieras para poder montar nuestra web, montar nuestros contenidos, compartirlos, hacerlos red y hacer que el movimiento feminista se expanda dentro y fuera de la red. Un saludo muy grande. Adiós. Agradecemos a Inés por dejarnos su video, como han podido escuchar y verla. Ella nos habla sobre la importancia de la seguridad en Internet frente a los ataques que se dan en torno a las luchas feministas, pero sobre todo para las personas que estamos a favor del derecho a decidir de manera libre y voluntaria si interrumpir el embarazo o no. Entonces, siempre recibimos ataques, pero también hay que recalcar que nos anima a no tener miedo, a seguir compartiendo información valiosa para que este derecho se lleve a cabo de manera segura y que nadie se ponga en riesgo, ¿no? Que al final menciona que nuestra memoria del movimiento no debería quedar solamente en Facebook, sino que podemos tenerla en otras plataformas seguras y que no debemos tener miedo de eso. Para continuar, vamos a empezar ya con el conversatorio de nuestras invitadas. Y también quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando o viendo que nos dejen sus preguntas según lo que vamos conversando para resolverlas al final. Entonces, empezamos con la primera pregunta del conversatorio, que es, ¿qué es para ti el derecho a decidir? Invito a las invitadas, valga la redundancia, invitades, a prender sus cámaras y micros. Empezamos por, a ver, vamos a empezar por Isia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, creo que para responder un poco a esa pregunta, nos ha venido muy bien, creo, el video introductorio de nuestra compañera, porque creo que el derecho a decidir tiene que ver mucho, ¿no? Con este sentido de repente más abstractoso de sobre nuestra autonomía, ¿no? Y además de ello, la lucha constante y cómo el ejercer nuestra autonomía cala sobre, digamos, esta también especie de persecución que vivimos en diferentes espacios, ¿no? En nuestro caso, de nuestra colectiva, es en el espacio académico, ¿no? De la universidad, pero también en nuestro día a día, en todos nuestros espacios de socialización como activistas, como personas que tienen la capacidad de gestar, ¿no? Y bueno, y también creo en cómo incluso en nuestros propios espacios feministas incluso hay como una especie de exclusión de otras personas, ¿no? De mujeres que de repente, bueno, o en todo caso, personas gestantes que no necesariamente se identifican como mujeres, ¿no? Entonces, tener que, digamos, este, eh, todo el tiempo buscar defender nuestro derecho a nuestra autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros cuerpos, es como creo una lucha bien agotadora y creo que eso también me da pie a felicitarnos, a felicitarles de que estamos aquí, ¿no? Otro mes más, otro 28S, bueno, estamos 26, pero celebrando un poco este día, ¿no? Del 28 de septiembre, porque implica que es un año más que seguimos teniendo como punto de agenda relevante el derecho a decidir, ¿no? Y creo que es para mí un poco eso, ¿no? El tema de ejercer nuestra autonomía y esta lucha constante que cada 28 se tenemos que reafirmar, ¿no? En conjunto, ¿no? Y además de cómo esta cuestión nos une no solo a nivel de nosotras como personas que tienen esta capacidad o les urge esta necesidad por decidir, ¿no? Sino también, o sea, me refiero al ámbito más local, ¿no? Como en mi caso, que sería Lima, Perú, sino cómo esto también nos
nos une a nivel de Latinoamérica, ¿no? U otros espacios que creo que implica una particularidad sobre las formas que usamos para también hacer explícito ese derecho, esa necesidad de ese derecho, a ese acceso, ¿no? Que creo que es particular, ¿no? No es como de repente en otros ámbitos más globales, creo que hay cuestiones que ya se han alcanzado, ¿no? Sin embargo, por procesos particulares que tienen que ver con la colonización, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? De esta especie de modernidad o colonialidad modernidad que vivimos, ¿no? Nos obliga también a tener como una confrontación particular en nuestros modos de hacer, ¿no? Desde las artes, ¿no? Poner el cuerpo, creo que también es algo que está como muy ligada justamente a esta existencia que implica el derecho a decidir sobre nuestras cuerpos y sobre lo que hacemos con nuestra sexualidad misma, ¿no? Y la autonomía sobre nuestra sexualidad, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo podría aportar un poco a esa pregunta. Gracias, Isia. Es cierto que valoramos lo que nos mencionas de generar espacios seguros en diferentes ámbitos de nuestra vida, no solamente en nuestras colectivas. Y queremos invitar también para esto a Karen, para que nos responda qué es el derecho a decidir para ella. Bueno, el derecho a decidir en realidad es algo que debería estar implícito desde el momento en que nacemos, independiente de nuestra orientación sexual, nuestro género o del espacio social donde nos desenvolvamos. Lamentablemente estamos aquí teniendo este tipo de discusiones porque hay una falencia clara que traspasa la nacionalidad, traspasa la profesión, traspasa la edad inclusive. Hay una necesidad evidente de todos los campos, particularmente yo que me desenvuelvo desde el mundo de las artes y de la historia del arte, hay una falencia brutal en lo que tiene que ver con podernos plantear como seres independientes que pueden tomar sus propias decisiones, en este caso decisiones en nuestro cuerpo, en nuestras profesiones. Lo planteo porque mi proyecto parte justamente de construir una actividad que ha sido el arte textil mayoritariamente invisibilizada o relegada inclusive a tercera categoría por ser una actividad realizada principalmente por mujeres y que en muchas partes ha sido utilizada inclusive para someternos, para aquietarnos, para mantenernos en el espacio que el sistema patriarcal quiere mantenernos. Y hoy en día nosotros desde mucho esfuerzo y en una red muy poderosa que, como decía inicialmente, rompe con la nacionalidad, con el espacio, independiente de que cada una en nuestros países tenemos diferentes conflictos y diferentes falencias en un sistema, por ejemplo, legal o social, la necesidad de poder definirnos como seres y poder de alguna forma responder lo que queremos hacer con nuestro cuerpo sigue latente y eso, como decía inicialmente, se traspasa a todos nuestros entornos sociales. Y como decía la compañera, inclusive dentro de nuestros colectivos, de los diferentes colectivos en que vamos operando, también hay ciertas trabas o ciertos conflictos que se van dando propios de este proceso que estamos viviendo, que yo creo que no tiene todavía un desenlace total o un fin, sino que estamos en un proceso de deconstrucción permanente, y eso, por supuesto, que abarca inicialmente a nuestro derecho de poder decidir en nuestros cuerpos y lo que nosotros queremos de alguna forma hacer, inclusive desde cómo nos vemos. Yo sé que la causa principal de lo que nos une hoy en día tiene que ver con la posibilidad de poder abortar en libertad, tranquilidad y con todos los resguardos médicos y sociales habidos y por haber. Pero eso también de alguna forma, ese sentido de poder decidir también se expande a poder vernos como queremos vernos, a poder usar nuestros cuerpos como queremos usarlos, en fin.
Desde ahí entonces cierro un poco mi reflexión, cómo esta gran decisión que nos une hoy en día, que tiene que ver con el aborto puntualmente, también se expande a otras temáticas que siguen siendo decisiones en el fondo. Gracias, Karen. Es muy cierto lo que comentas. A ver, vamos a continuar con Ángela. Sí, justo también reflexionando sobre la pregunta, uno se abre y abre más interrogantes, ¿no? Como no, o sea, claro, acá en este momento nosotros hablamos y nosotros estamos pidiendo, solicitando el tener autonomía sobre nuestro cuerpo, que es una de las principales razones por las cuales muchas no podemos decidir y muchos no podemos decidir sobre lo que tenemos. Y se abre desde esta poco acceso también a la información, porque se supone que decidir sobre nuestra salud, nuestro cuerpo, vida sexual, vida reproductiva, es un derecho humano básico, pero se nos niega a las mujeres o a las personas que pueden gestar. Entonces, nuestro cuerpo ya no llega a ser nuestro cuerpo en realidad, sino parece como si fuera un espacio público donde todos pueden opinarse al respecto y donde todos van a juzgarnos si nosotros cometemos tal o cual acción. Y comenzamos de nuevo, o sea, comenzamos por el derecho a recibir una educación y una educación sexual de calidad, con con un enfoque integral, con un enfoque de género, lo cual no estamos recibiendo en muchos países acá de Latinoamérica. Comenzamos también por el derecho de nosotras tener anticonceptivos accesibles y gratuitos, lo cual tampoco lo estamos viendo en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo acá en Perú. Acá en Perú vemos que hay una falencia, o sea, hay carencia por parte del Estado, entonces también exigimos eso. Y además de ello, también exigimos el derecho a poder de nuevo decidir sobre nuestros cuerpos y saber qué es lo que queremos hacer con respecto a ellos, porque no es lo mismo, de nuevo, tener un embarazo adolescente que un embarazo planificado. Y no lo estamos viendo cómo es que eso no solamente nos afecta o afecta a la persona de una manera en la salud, sino también en la psiquis, cómo es que esta persona puede, al final la salud mental de ella puede verse afectada, ¿no? O de la persona. Entonces creo que va, claro, creo que va mucho, mucho más allá de solamente hablar de un aborto libre, seguro y gratuito, que debería estar en todos los países acá de Latinoamérica, porque ya es un problema de salud pública el hablar de los abortos inseguros. Sin embargo, tenemos que comenzar a plantearnos otro tipo de cuestiones, como le estaban diciendo, o sea, el poder decidir a qué edad tener nuestra primera relación sexual, el poder tener la información para poder llevarla de una manera saludable, el que no se nos critique sobre ellos, el que no venga un grupo conservador a hablar sobre lo que nosotras podemos o nosotros podemos hacer sobre tal o cual cosa. Entonces creo que, claro, el poder decidir abarca mucho más que solamente la salud, o sea, o el embarazo o el aborto libre, que igual es un tema importantísimo, pero igual tiene varias aristas que debemos tocar, y sé que muchas compañeras y compañeros lo tocan desde sus espacios, y es bueno hablarlo, porque si no lo hablamos, si no lo colocamos sobre la mesa, el problema se escurre, o sea, se va para un lado y no llegamos a tener una solución, o no se nos escucha, o a veces, de nuevo, estos grupos o las personas tienden a hablar por sobre algún tema. Entonces creo que, de nuevo, es importantísima la labor que que hacen acá todas las compañeras y compañeros, de poder, de nuevo, el tema sobre la mesa y exigir derechos que se nos están siendo negados desde hace años. Entonces creo que Gracias. con eso cierro. Sí. Gracias, Ángela, ¿no? Resumimos un poco, es como que la libertad, la autonomía que estamos perdiendo. De manera un poco más breve le pedimos a Ita y Cintia nos cuenten también qué es para ellas el derecho a decidir, para pasar ya a las siguientes preguntas. Ita, por favor, te cedo a ti la palabra. Ok, bueno, yo me recojo en las definiciones de todas las compañeras y sumaría que empezando por definir o por interpretar el derecho, que es algo que es mío, que es nuestro, de todas las personas que conformamos una sociedad por justicia, por justicia de igualdad, en oposición al privilegio, que es algo de unas cuantas personas, respondiendo quizás a algunas jerarquías, ¿no? Entonces, pensar en el derecho en oposición al privilegio, que es algo que evidentemente pasa con muchas
con muchos de nuestros derechos, el derecho al aborto, por supuesto, que nuevamente, como lo mencionaban muchos de ustedes, está ligado indivisiblemente a los conceptos de dignidad, a los conceptos de autonomía y al concepto de libertad. Y yo sumaría también al de ciudadanías plenas de las mujeres. En el momento en que las mujeres somos reconocidas como personas autónomas capaces de tomar las decisiones o de actuar y en consecuencia con unos proyectos de vida, con unos pensamientos, con unas ideas, con unas construcciones propias, seremos reconocidas realmente como ciudadanas plenas, no como ciudadanas de segunda categoría, supeditadas a la aprobación o el ordenamiento o el sometimiento de otras voluntades. Estas otras voluntades, generalmente masculinas, generalmente iglesia, sociedad, Estado. Siento que el derecho a decidir está un poco, es un término tan complejo y todavía tan en disputa, pero está circulando dentro de esos conceptos que todas hemos mencionado. Creo que hay que comenzar por entender ese derecho como algo que tiene que ser equivalente para todas, no solo para algunas, en este caso, y es lo que pasa en muchos de nuestros países, se convierte en un privilegio. ¿Quiénes podemos abortar? ¿Quiénes podemos pagar un aborto en un lugar seguro? O quienes tenemos acceso a la información para saber a dónde podemos acudir para solicitar las pastillas si lo vamos a hacer en casa, etcétera. Entonces, considerando esta concepción del derecho y considerando todas las implicaciones de decidir como algo que nos permite y nos reafirma entender a las mujeres y a las personas gestantes como personas autónomas y como ciudadanas plenas en igualdad de condiciones. Entonces, para mí el derecho a decidir es determinante, es base fundamental para la igualdad de las mujeres y de las personas gestantes. Gracias, Cita. Tenemos problemas con Cintia, pero para resumir, vamos a si no... No. Disculpen, ¿cómo están, compas? No, sino que no puedo prender mi cámara. No sé, intento prenderla y no me permiten, pero bueno. Sobre el tema de derecho a decidir, bueno, lo entiendo, lo entendemos como nuestro derecho a la autodeterminación, ¿no? A tener control sobre nuestras vidas, sobre las decisiones que afectan nuestros proyectos de vida, que son sumamente importantes. Pero claro, esto también implica búsqueda y acceso a información, ¿no? Información para poder decidir. Información segura, información basada en evidencia para tomar decisiones sin culpas. Y bueno, en ese sentido, la colectiva por la libre información para las mujeres viene apostando ya hace más de 10 años por la democratización de información, ¿no? Brindándola de manera gratuita a las mujeres. Y sí, yo tomo en realidad todo lo que han dicho las compañeras. De hecho, creo que las iniciativas feministas, las estrategias feministas son sumamente importantes en un contexto tan adverso, ¿no? Que criminaliza las decisiones de las mujeres, porque de otra manera las mujeres, las personas con posibilidad de gestar, de abortar, se ven empujadas a un mercado clandestino que lucra, que estafa y que nos violenta, ¿no? Y en algunos casos también nos lleva a la muerte. Habría que recordar el caso de Diana Alemán, esta mujer migrante venezolana que llega con un aborto en curso, al parecer, o con signos de, al Hospital María Auxiliadora y se lanza del tercer piso cuando la amenazan, ¿no? Que va a ser denunciada. O con una mujer de 36 años, Aide, que termina muriendo en un consultorio en Jesús María, un consultorio clandestino, justamente por una hemorragia, ¿no? Producto de un aborto inseguro. Entonces, digamos, son como los efectos de la penalización del aborto, ¿no? Y de ver obstaculizado, digamos, nuestro derecho a poder decidir, ¿no? Eso.
Gracias, Cintia. De nada. Sí, como menciona, la información es muy importante, las luchas desde sus distintas colectivas, desde sus actividades. Como mencionaba Karen, el tejer, por ejemplo, antes ha sido relegado hacia la casa, a una forma de opresión, pero la vamos reivindicando, ¿no? Las diferentes actividades las vamos sumando a la lucha porque no queremos que nadie más muera por tomar la decisión. Y también hay que preguntarnos, ¿no? ¿Quién decide o a quién le conviene si nos reproducimos, no nos reproducimos? Hay otros países donde te están incluso dando bonos por tener hijos, hijas, hijes. Y aquí en Latinoamérica, que nos ven como un país tercermundista, que no se valoran nuestras culturas, nos dicen que no tengamos, que no nos reproduzcamos, ¿no? La decisión debería ser libre. Entonces, seguimos con la segunda pregunta, que es cómo describes la práctica que realizas desde tu colectivo, colectiva, proyecto, y cómo lo vinculas, cómo vinculas tus procesos y tu labor artística, feminista, tu lucha, hacia la lucha de la autonomía por nuestros cuerpos, ¿no? Específicamente, cómo es tú apoyas el derecho a decidir en torno a un embarazo no deseado. Empezamos con el mismo orden. Primero Isia, luego Karen, Ángela, Ita y luego Cintia. Ya, perfecto. Bueno, creo que para responder un poco a esa pregunta, valdría que más o menos describa cuál es la práctica de las colectivas o la colectiva, en este caso, por la cual me han invitado, que es Se acabó el silencio en la Facultad de Arte y Diseño, que es una facultad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y más o menos cuáles eran un poco las iniciativas que nos reunieron, ¿no? Que nos hicieron un poco generar este espacio y luego empezar como a desenredar ahí un poco ahí las preguntas. Bueno, brevemente, la colectiva de Se acabó el silencio, bueno, en arte y diseño ocurrió puesto que en algún momento en la universidad se generó un espacio de Yo te creo, hermana Puc, ¿no? Para poder ahí, digamos, en un ámbito, un grupo privado de Facebook, hablar de los testimonios de acoso en la universidad, ¿no? Por parte de docentes, estudiantes, ¿no? Y lo que en ese momento nos saltó mucho a la vista es que habían casos bastante notorios, ¿no? De los que ya sabíamos como secreto a voces en la facultad existían, ¿no? Entonces, entre algunas compañeras que éramos muy pocas en ese momento nos identificábamos ya mucho más afirmativamente feministas, ¿no? Con prácticas artísticas feministas también, entre egresadas y todavía estudiantes de últimos años, estoy hablando de finales del 2018, más o menos, inicios del 2019, por ahí. Nos reunimos y buscamos plegarnos desde la facultad misma a las iniciativas que ya habíamos visto en otras facultades en la universidad, ¿no? En este caso, en ese momento ya se habían conformado las colectivas de Se acabó el silencio en la Facultad de Ciencias Sociales y también en la Facultad de Derecho. Entonces, pedimos reuniones con las compañeras para un poco indagar, ¿no? Cuáles eran sus, digamos, objetivos, ¿no? Cómo se habían organizado, ¿no? Para buscar también ser parte de este cuerpo de estudiantas, ¿no? Activistas que se habían ya organizado y estaban generando propuestas para denunciar, visibilizar, ¿no? Y atender los casos que iban saliendo, ¿no? Tanto mediáticos como algunos que eran también más desde conversaciones que teníamos en nuestros propios espacios, ¿no? Y es así que en la facultad empezamos como desde nosotras, ¿no? Yo como en ese momento todavía era egresada, ¿no? Estaba trabajando en la universidad como administrativa, pero era todavía egresada, ¿no? Y estudiantes, ¿no? Y digamos, ese trabajo se consolidó en principio, un tema para el tema de visibilizar y acompañar estos casos de acoso y hostigamiento en la facultad. Pero de ahí creo que, digamos, nuestra agenda se amplió porque hubo una necesidad de articular desde este ámbito académico feminista en la universidad, ¿no? De articular no solo con las colectivas de Se acabó el silencio en otras facultades, sino también de colectivas o
pensamientos, sentires de la comunidad feminista de mujeres y diversidades en la universidad, ¿no? Y en esa necesidad de articulación también nos problematizamos mucho el hecho de no solo vincularnos con colectivas que fuesen de la universidad, porque es una burbuja, es un mundo privilegiado en nuestro ámbito, no es nuestro contexto, y más bien también buscar vincularnos desde ya nosotras mismas como personas inmersas en la práctica estética, artística de nuestra localidad, ¿no? Y vincularnos también con otras instituciones artísticas de otros contextos, ¿no? Llámese la Escuela de Arte, la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Entre otras instituciones que vincularan el arte y el activismo feminista, ¿no? Y creo que es ahí donde, como les mencionaba, nuestra agenda, nuestros objetivos se amplían, ¿no? Porque en principio teníamos un poco esta gran agenda que era visibilizar el acoso y el hostigamiento que ocurría en nuestros espacios, pero creo que ahí también había, ya se amplía nuestros pensamientos, nuestro foco a problematizar, ¿no? Que nuestro espacio de artes, ¿no? De las artes, de lo académico, existía también una forma particular, creo, de opresión para con nuestras cuerpas, ¿no? Tanto de nosotras como mujeres que trabajan en el ámbito artístico en nuestra localidad, como estudiantes también, y creo que ahí es cuando se vincula al tema de la autonomía, ¿no? Si bien nosotras tenemos como nuestra prioridad, vamos a decirlo así, el acompañar a partir de identificar las situaciones o sea, acompañar los casos, ¿no? Para identificar si es que hay un acoso, un hostigamiento, ¿no? Igual creo que no escapan otras experiencias como el tema del derecho a decidir, ¿no? Brindar orientación para en caso de alguna compañera, ¿no? No solo en nuestros espacios, sino también entre otros, ¿no? Donde nos articulamos propiamente. Hay necesidades, por ejemplo, para acceder al, no sé, pues digamos, al MISO, ¿no? O entre otras, información que creo que como colectiva asumimos, ¿no? O sea, creo que el hecho de que haya una necesidad tan grande en nuestro espacio por no solo ubicarnos en este otro ámbito que les explicaba un poco, se originó la colectiva, creo que entre ese ejercicio de poder estar tranquilas en nuestros espacios, no poder articular, poder estar también juntas para poder, no sé, pues denunciar, ¿no? Acompañarnos, ¿qué más? Darnos un poco de... O sea, yo lo menciono mucho el tema del cuidado y el autocuidado, porque cuidándonos entre nosotras es como también generamos una especie de vínculo que nos sostiene en esta experiencia tan difícil de identificarnos y tener agencia a partir de nuestra situación como víctimas, ¿no? Entonces, es ahí también donde nos vinculamos con otras necesidades como el derecho a decidir, ¿no? Y es por eso que en nuestra práctica activista nos hemos vinculado con otro tipo de acontecimientos, ¿no? Llámese la performance que se hizo replicando lo de las tesis en la universidad, fuera de la universidad, también cuando fue, digamos, fue lo del caso de Sol Siret, Avi Ágreda, ¿no? Son cuestiones que si bien no son parte eh, eh, tan afirmativa en esta colectiva, igual estamos ahí porque hay esa necesidad de vincular todas estas como cuestiones que nos unen como mujeres feministas y disidencias que apuestan por el ejercicio de la autonomía, ¿no? Y eso es lo que puedo decir a partir de la pregunta. Ok, muchas gracias, Cicia. Como mencionas, si bien empezamos a hablar sobre algún tema que nos aqueja, encontramos que dentro de la lucha hay otras necesidades. Para ir midiendo el tiempo, cuando les falte un minuto, yo voy a levantar mi pañuelo, así que van a estar atentas, y cuando ya termine su minuto, lo levanto para no cortarlas. Entonces, continuamos con Karen. Bueno, desde mi rol de historiadora y artista, si bien no trabajo directamente la temática del aborto en sí, sí llevo bastante años dedicándome al estudio de las mujeres como creadoras y profesionales en el mundo académico, artístico, justamente por esta necesidad de reivindicar, de visibilizar
una parte de la historia que me imagino que todas estamos de acuerdo ha sido opacada, invisibilizada, arrancada de raíz, y también como historiadora, ganando espacios que nos corresponden en el mundo académico, escribiendo sobre nosotras y propiciando también espacios educativos que también ayuden a bajar estas informaciones a adolescentes, a pequeños. Bueno, eso es de mi rol como historiadora y como artista, investigaciones entonces que buscan reivindicar a la mujer en el mundo del arte como creadora. Ahora, desde mi activismo textil, que es lo que de alguna forma me atrae a este grato espacio hoy en día, soy la gestora y la creadora de 1000 Agujas por la Dignidad, que es una manifestación textil que se dio a nivel mundial el año pasado, el 7 de diciembre, donde en más de 83 localidades del mundo bordamos por inicialmente los conflictos políticos y sociales que se estaban dando en Chile, pero de pronto esa causa generó un rebote en toda Latinoamérica, y cuando se realizó la manifestación ya estábamos no tan solo bordando por Chile, sino por una situación global que nos une como continente, que tiene que ver con una cantidad de conflictos sociales, donde justamente podemos relacionar problemáticas como las que han comentado las compañeras, de que en muchos lugares las mujeres no tenemos acceso a una salud digna, no tenemos acceso a tener un tratamiento anticonceptivo como corresponde. Entonces, de pronto, 1000 Agujas por la Dignidad, que si bien no parte como una causa feminista inicialmente, plantea algo súper interesante, que es una vida digna. No puede, esa discusión no se puede dar sin tener metas feministas en mente. Cuando hablamos de derechos humanos, no puede estar la discusión del feminismo fuera, no es un tema aparte, es un tema que está explícitamente evidente, y por ende esta manifestación textil, que hoy en día es una plataforma que busca visibilizar diferentes proyectos de compañeras y algunos compañeros que también bordan, pero principalmente compañeras, porque de los 83 lugares en que se dio la manifestación, un 99% fueron liderados por mujeres. Busca hoy en día entonces esta plataforma visibilizar diferentes activismos textiles, donde sí se toca de manera explícita feminicidios, por ejemplo, las compañeras argentinas, hay muchos grupos que bordan exclusivamente por la temática del aborto. También se han abierto, por ejemplo, aquí en Perú he tenido la posibilidad de colaborar con compañeras que tratan el tema de la fertilización obligada en la época de Fujimori. Entonces, 1000 Agujas por la Dignidad hoy en día es una plataforma que busca conectar y hacer redes entre estos distintos problemáticas tremendas, y es re interesante porque a veces uno piensa que en nuestro país están pasando ciertas cosas, pero como esta es una plataforma global, el caso que se da en un país se relaciona directamente con lo que va pasando en otros, entonces queda mucho más claro que es un conflicto que nos compete a todas, y que estamos todas trabajando desde distintas áreas, y en el caso mío, desde lo que es el activismo textil. Gracias, Karen. Continuamos con Ángela, ¿verdad? Sí. A ver, en lo particular, yo soy comunicadora. Ya, entonces, siempre me he centrado en la creación de contenidos. Comenzamos con un podcast junto a una compañera, que es justamente el Medio Podcast, que tenía la finalidad de hablar de algunas obras de teatro, pero siempre dándole un enfoque feminista, ¿no? Con un enfoque de género. De ahí partió también el deseo de querer generar contenido un poco más especializado sobre temáticas, ¿no? De violencia de género, violencia que a veces tenemos nosotros de nuevo o nosotras y nosotres sobre la poca capacidad que nos dan para poder decidir sobre este. Entonces se inició así también gracias a estos talleres de creadoras camp, donde salió la idea de Miriam Poña Tetera, que justamente es un espacio
para hablar de temas de nuevo enfocados en violencia de género, derechos sexuales, reproductivos, y ampliar, como que acercar este tipo de conocimientos, este tipo de información a personas de la edad más o menos 17 a 25 años, que pueda ser que no estén tan familiarizadas, y lo que creo que acá salta a ver es justamente eso, de que la información no está siendo dada, o sea, no hay un lugar donde accesiblemente el Estado, una escuela, un colegio, lo que sea, te lo pueda dar. Entonces, o la persona tiene que ir a buscarla o mágicamente la encuentras. Entonces, este tipo de activismo que uno hace en redes sociales dirigido para este tipo de público es sumamente importante, y uno lo ve cuando las mismas personas, o sea, las mismas adolescentes preguntan, ok, entonces tal cosa que me pasó tal vez en la universidad, en el colegio, puede ser, por ejemplo, un caso de acoso sexual, y tienes que responderle sí, o tienes que intentar orientarla porque ni siquiera ellos mismos saben, y de ahí comienzas a preguntarte, o sea, estos cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo yo puedo denunciar algo? ¿Cómo yo puedo saber algo si es que no me están dando la información? Entonces no saben sobre que ellos tienen, claro, derechos reproductivos y derechos sexuales, porque tú creces con el conocimiento de que efectivamente no, o sea, lo que te meten en la cabeza es de que no, uno tiene que comportarse de tal manera o ser de tal cosa. Entonces creo que es importante comenzar a hablar de estos temas, comenzar a hablar del aborto seguro, legal y gratuito, de la educación, de nueva educación sexual con enfoque integral, de métodos anticonceptivos, desde espacios mucho más cercanos, para que las personas, los cuerpos gestantes o los que pueden ser gestantes y las mujeres puedan tomar decisiones con respecto, sin tener que esta información ser sesgada por otro tipo de grupos conservadores, ¿no? Entonces creo que por ahí más o menos ha ido el trabajo que he estado realizando. Gracias, Ángela. Continuamos con Ita para que nos comente un poco sobre su trabajo y el derecho a decidir. Bueno, yo también hablaría un poco del trabajo de mi colectiva, de Las Viejas Verdes. Las Viejas Verdes es una colectiva que fundamos entre varias compañeras, también muy en línea con lo que estaba diciendo Ángela, pensado en difundir información que siempre ha estado ahí, que siempre, bueno, no siempre, desde el 2006 en Colombia, que tenemos despenalización parcial con 3 causales, pero aún así es información que deberíamos tener todas las mujeres, todas las niñas, todas las jóvenes, todas las personas gestantes, y no la tenemos. Es información que quizás no ha circulado, quizás no ha sido de interés del Estado difundir, o quizás ha circulado de una forma y en unas narrativas y en unos lenguajes que dejan la información encerrada en los mismos nichos de siempre, ¿no? Quizás en la academia, en lo legal, quizás en ciertas militancias, pero no sale de ahí. Y lo que sentíamos nosotras desde Viejas Verdes, que fue fundado por 8 mujeres de diferentes contextos y formaciones, pues era que no llegaba a nuestras audiencias, a las audiencias jóvenes, a las niñas y a las jóvenes también, que estaban todo el tiempo conectadas en sus pantallas, en estas nuevas plataformas, y quizás no sabían que necesitaban esta información, o no sentían el atractivo para meterse a informarse en estos temas. Entonces lo que hicimos en Viejas Verdes fue facilitar el acceso a la información en otras narrativas, en narrativas digitales, en otras formas, haciendo uso, por supuesto, de las nuevas tecnologías y de las nuevas plataformas digitales, para llegar a estas audiencias. Y lo que encontramos fue una audiencia ávida de esta información. La comunidad empezó a crecer de una forma impresionante y vertiginosa, y empezamos también, a través de esa comunidad ya mucho mayor a las 8 personas que la arrancamos, a hacer trabajo de incidencia, a hacer mucha convocatoria y hacer movilización, bueno, micromovilización y movilización. Y esto creo que han sido los pilares sobre los que hemos trabajado, o sobre los que realizamos el activismo desde Viejas Verdes: la difusión de información, la incidencia, la convocatoria y la movilización, sobre todo de niñas y de jóvenes. Y nuevamente también
desde ese movimiento y desde la visibilidad que empieza a tener este movimiento o esta comunidad, hemos tenido la posibilidad de articularnos a acciones colectivas, a procesos mucho más grandes, regionales. En este momento somos parte de una de las organizaciones, de una de las 90 organizaciones que conforman el movimiento Causa Justa por el Aborto en Colombia, que es el movimiento que en este momento está exigiendo la eliminación del delito de aborto en Colombia. Si bien nosotros tenemos despenalización parcial con 3 causales, el aborto sigue estando en un artículo, en el artículo 122 del Código Penal. Y esto dificulta el acceso, pone muchas barreras, es una dicotomía muy complicada, entonces vamos por la eliminación de ese artículo. Seguramente no va a ser fácil y no va a ser tan rápido como quisiéramos, pero vamos, ya la semana pasada se instauró esta demanda. Y es algo muy interesante ver cómo esto se está haciendo desde las colectividades y desde lo colectivo de las colectividades. Es un movimiento de más de 90 organizaciones, donde están las Viejas Verdes y más de 134 activistas. Entonces, nada, desde la colectiva, esas son nuestras ramitas de incidencia que tenemos, y desde lo personal, derivado de toda esta experiencia y derivado de este aprendizaje que he tenido en lo colectivo, en las calles, en el movimiento. No soy artista. Recientemente lanzo un libro, me estreno como autora, y en este libro creo que también, si bien no es un libro sobre feminismo, siento que a todas las feministas nos pasa que pues la metáfora de los lentes violetas, ¿no? Que entras al feminismo y ya no puedes desver, y ya absolutamente todo lo ves a través de este lente crítico, y pues así yo no quisiera haber hecho un libro feminista. Es un libro que evidentemente emana feminismo por todas partes, y también siento que es una forma de invitar y de convocar y de sumar de cierta manera a más mujeres y a más niñas y a más personas a esta movilización y a este movimiento. Esas son como mis formas de activar. Gracias, Ika. No se olviden, a quienes nos están viendo, que pueden realizar sus preguntas con todos los aportes que nos están dando. Si les han quedado algunas dudas, lo pueden realizar, porque al final del conversatorio las vamos a resolver. Bueno, pasamos con Cintia, por favor. Sí, bueno. La Colectiva por la Libre Información para las Mujeres es un grupo de mujeres y disidentes sexuales que se conforma hace, digamos, nos reunimos por primera vez hace 11 años y nos consolidamos ya como grupo un año después, donde decidimos lanzar una línea telefónica que se llama la Línea Aborto Información Segura, a través de la cual brindamos información sobre aborto y misoprostol, ¿no? Y esto fue, y me parece importante igual mencionarlo, porque esto fue a raíz de la primera línea que surge, que se gesta en la región, que fue en Ecuador, ¿no? Por la colectiva Salud Mujeres, ¿no? 2 compañeras fueron a Ecuador y vinieron muy animadas para continuar, digamos, y sacar una línea parecida, ¿no? Entonces, la línea Aborto Información Segura ya tiene 10 años, ¿no? Actualmente brindamos información completa sobre aborto y misoprostol a todas las mujeres y personas con posibilidad de gestar, de abortar. De hecho, seguimos atendiendo hasta el día de hoy. Han sido 10 años de brindar información de manera gratuita, ininterrumpida. Tenemos hasta el momento 13.000 llamadas, ¿no? Hemos atendido 13.000 llamadas. Apostamos por la democratización de información científica, segura, amigable, ¿no? Apostamos por romper ese cerco que mantiene información vital para la salud en manos de unos pocos, y lo ponemos a disposición de todas las mujeres y las personas con posibilidad de gestar que nos llaman, ¿no? Y como mencioné antes, esto es muy importante en este contexto, en un contexto que vulnera la salud y la vida de las mujeres, ¿no? Y de las personas con posibilidad de gestar y abortar. Comenzamos a vincularnos con las artes, primero porque estamos convencidas de que el arte y la tecnología son herramientas poderosas de cambio social.
pero comenzamos a explorar esto con el lanzamiento de nuestro libro, que no lo tengo en la mano, o sí creo, sí, con el lanzamiento de nuestro libro, que es este, que ya tiene 70.000 descargas, lo lanzamos en el 2014, y es una historia gráfica de 3 mujeres que, de distintas realidades que afrontan un embarazo no deseado y empiezan buscando información, ¿no? Entonces ellas buscan información, acceden a las pastillas, usan las pastillas, y digamos de eso se trata un poco la historia gráfica, ¿no? Bueno, digamos, a partir de estas experiencias nos hemos dado cuenta también que ya, digamos, la demanda por información es altísima, a pesar de que las mujeres y las personas con posibilidad de gestar cuando han llamado a la línea ya han leído el libro. Entonces ahí también nos podemos dar cuenta de esta necesidad de escucharnos y de ser escuchadas, de ser escuchadas. Entonces, a partir de esto, pensamos en el podcast, ¿no? Un día nos sentamos, pensamos así colectivamente qué podíamos hacer para poder, digamos, vencer estos obstáculos, porque ya no teníamos más manos. Sabemos que las mujeres necesitan la información en cualquier momento. Y, digamos, la experiencia que nos ha dado estos 10 años conversando con mujeres y con personas con posibilidad de gestar, sabemos que muchas de ellas no tienen tiempo, entonces necesitan en el momento que tienen, que a veces es la madrugada, es la noche, es muy temprano, es el momento para poder tener información, ¿no? Entonces, así nace un poco la idea del podcast, ¿no? Como una búsqueda de nuevas formas para difundir información sobre salud sexual y reproductiva, sobre aborto y misoprostol, ¿no? Pero yo creo que esto del podcast ha sido como una apuesta acertadísima, porque aparte que hay una tradición oral súper fuerte, como les estaba comentando, en estos 10 años nos hemos dado cuenta de esta necesidad de las mujeres de escucharnos, ¿no? De escucharnos, de escuchar historias, de escuchar otros testimonios. Han habido personas que nos han llamado para pedirnos que si alguna de nosotras ha abortado, quiere hablar con alguna de nosotras, quiere escuchar nuestro testimonio. Entonces, esto, digamos, ha sido una gran forma de poder poner las voces de las mujeres en primera línea y a partir de esto relatar, digamos, todas estas dificultades, esta realidad que en otros medios tradicionales no son expuestas, ¿no? No se visibilizan, ¿no? Entonces, digamos, de esta manera es como nosotras nos hemos estado vinculando también con las artes y la tecnología, ¿no? Gracias, Cintia. De nada. Sí, efectivamente, el libro tiene muchas descargas, pero también es muy importante tenerlo a la mano, porque cuando una persona pasa por un proceso de aborto, si bien te leíste todo el libro, siempre te genera alguna duda. Dices, pero ¿y esto es normal? A ver, voy a mirar el libro, ¿no? Entonces, es muy importante el acompañamiento, el informarnos y capacitarnos para poder sentirnos más seguras, segures al momento de pasar un aborto y luego de un aborto también, porque los días posteriores requieren cuidados y el acompañamiento feminista definitivamente es la forma de resistir frente a la criminalización del aborto. También es importante las diferentes miradas, como decía, los lentes morados que tenemos del feminismo en todos los aspectos, porque abortar también nos permite abortar otras cosas, nos permite abortar a la pareja tóxica, nos permite abortar a las amigas que nos juzgan, por así decirlo, pero a la vez nos hace repensar también, porque hay amigas que escriben por las amigas. Dicen, mi amiga está embarazada y quiero ayudarla. Entonces te das cuenta quiénes son las personas que realmente te van a apoyar en ese momento. Y lamentablemente sí, aunque también en Perú tenemos el aborto terapéutico, en Chile también se tiene ahora recién el aborto terapéutico, ¿no? De hecho es uno de los países que más demoró. Las mujeres y las personas con capacidad de gestar todavía tienen miedo. Entonces, si el aborto sigue siendo penado, lamentablemente los servicios clandestinos todavía las van a tener más que nosotras, ¿no? Entonces, desde los ciberfeminismos, desde las diferentes prácticas de activismo, vamos a ir llegando a ellas porque nos necesitan. Entonces, vamos a ir con la última pregunta y va a ser la misma dinámica. Yo voy a levantar el pañuelito verde para el tema de los tiempos.
En este caso, la pregunta es, ¿cuáles son los retos? Los retos tanto para sus colectivas, sus activismos, etcétera, y cuáles son las resistencias para hablar sobre aborto que han recibido, ¿no? Como mencionadas, trabajan el aborto como tal, pero les llega, porque así es el feminismo interseccional, transversal. Entonces, ¿qué retos hemos tenido en nuestros trabajos? Empezamos con Isia. Ya, perfecto. A ver, bueno, cuando se nos propuso hablar justamente de nuestros retos, creo que ya lo había mencionado un poquito, pero voy a hacer un poco de repente más, voy a extenderme un poco más en la parte de los retos que ha tenido nuestra colectiva y en general las colectivas estudiantiles que se enuncian desde el feminismo, bueno, en este caso nuestra universidad, pero también creo que eso se puede explayar también en general en el contexto peruano, ¿no? Que es el principal reto para mí ha sido digamos, obviamente las trabas que desde espacios conservadores se ejercen, ¿no? Algún tipo de presión mediática, pero también presión desde sus esferas de poder, ¿no? Que aparentemente es una presión mucho más abstracta, pero que igual se ejerce, ¿no? Y eso en el ámbito académico de nuestra universidad, pues lo hemos sentido en diferentes situaciones, ¿no? Algún tipo de presión, por ejemplo, del mismo cuerpo policial, ¿no? Que la universidad tiene, ¿no? Como facilidades para contactarse con la municipalidad y tener listos sus cachacos, ¿no? Para ejercer violencia cuando hacemos protestas, por ejemplo, ¿no? Fuera del campus, dentro del campus también, ¿no? Y por otro lado, creo que el rol que en un momento las autoridades, tuvieron, ¿no? Teníamos, eso fue algo bien emblemático que atravesó nuestra colectiva en particular en la universidad, es que tuvimos un defensor universitario, ¿no? Que se supone que la figura del defensor universitario es aquel que es como vamos a decir, quien vela por los derechos de las personas en su totalidad, sean estudiantas, estudiantes, personal administrativo, el que sea cualquier miembro de la comunidad universitaria es defendida por esta persona que ejerce el rol de defensoría universitaria, ¿no? Que en este caso era un defensor universitario que en reiteradas oportunidades puso obstáculos, revictimizó, eh, ejerció su rol para trabar las denuncias en proceso de compañeras que habían denunciado acoso y hostigamiento en la universidad, nos revictimizó en varias oportunidades, también ejerció algún tipo de prejuicio contra docentes, mujeres, ¿no? Y diversidades que también se aliaron, ¿no? En alguna oportunidad con nosotras, ¿no? Como estudiantes activistas, feministas, ¿no? Para denunciar estas situaciones. Y bueno, como les decía, ejerció un tipo de exclusión, prejuicio para con estas docentes que también se alían con nosotras, ¿no? En estas circunstancias, ¿no? Y creo que esa situación fue la que generó que en un momento buscáramos esta articulación entre colectivas feministas en la universidad, ¿no? Y si bien a través de una performance que hicimos, ¿no? Que es nos reapropiamos de esta performance que es la alfombra roja, ¿no? Cuya creadora es Alejandra Bayón, generamos una performance en conjunto con estas colectivas de todas las Se Acabó el Silencio, pero también otras colectivas de diversidad sexual y feministas, para denunciar que esta persona que se suponía debía defender nuestros derechos, ¿no? Nos estaba poniendo trabas al momento de denunciar la violencia de género que hay en nuestro espacio de estudio, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos, creo, a sentir que en nuestros propios espacios de colectivas feministas, ¿no? Organizadas, ¿no? Como estudiantas, ¿no? Habían, digamos, diferencias, ¿no? Al momento de abrazar de repente la diversidad, incluso en nuestras propias cuerpos, y contingencias desde lo femenino, desde el enunciarse como mujer, pero también como una mujer diversa, ¿no? O como las diversidades también son parte un poco de nuestro pensamiento feminista. Y en esas diferencias creo que ha habido nuestro principal reto, ¿no? Que ha sido el poder articularnos entre nosotros
Se te escucha un poco entrecortado, me nosotras y parece. nosotros, ¿no? Bastante cansancio. Si no, apago mi cámara. Ah, ok. A ver, ¿ahí se me escucha mejor? Sí, sí, yo te Ya, aviso. ya, gracias. Ya, entonces lo que les decía es que creo que este problema de articularnos por estas diferencias de pensamiento, ¿no? De la práctica activista feminista es lo que nos generó bastante, eh, no sé si decirle cansancio emocional, no sé cómo decirle, pero sí nos generó bastante una exhaustiva, de repente repensar incluso qué es lo que está ocurriendo en nuestras bases, ¿no? Y por ahí es que eso es lo que tenemos un poco en progreso, porque creo que eso es algo que todavía incluso, no solo dentro de sus espacios, sino por fuera también es algo que está como en discusión, ¿no? Entonces, cómo eso acalar en esos espacios creo que es importante mencionarlo. Y por otro lado, ya hablando un poco del tema de cómo, cuáles son las principales trabas para hablar del derecho a decidir, y ya para cerrar, como nuestra colectiva no está centrada a ello, me hice la pregunta de, ¿y si nos proponemos hablar de ello afirmativamente a partir de estos momentos, ¿no? Me puse a pensar que ya con toda esta historia de la misma universidad en esos espacios de perseguirnos, ¿no? O de evitar de repente generar espacios para conversar de ello, iba a ser un reto también el poder hablar afirmativamente de ello, ¿no? Pero como parte de nuestro día a día, creo que va a ser importante que igual generemos alguna política interna para poder introducir ese tipo de información libre y en el camino ver qué tipo de retos nos va a generar eso, ¿no? Pero no va a ser muy diferente, creo, a los que ya hemos enfrentado, ¿no? Eso. Muchas gracias. Gracias, Isia. Continuamos con Karen. A mí me gustaría dar vuelta un poco tus preguntas, primero partir cuáles son las trabas, porque desde ahí me planteo con los retos en mi proyecto. Creo que vivimos en un continente que lamentablemente sigue pesando fuertemente el fantasma de la colonización, siguen pesando dictaduras tremendamente dolorosas, que han arrastrado diferentes sociedades con una desigualdad social, económica brutal. Y a raíz de lo mismo, hay como un estallido, una necesidad de querer exigir derechos, de acabar con un sistema de conservadurismo que yo creo que se marca en todos los países de alguna forma. Ahora mismo, por ejemplo, en Chile estamos viviendo un proceso político-social muy fuerte y pocas veces se menciona que si bien ahora en Chile hubo un estallido donde, por ejemplo, el próximo 25 de octubre estamos prontos a poder cambiar una constitución que fue cimentada en dictadura y que de alguna forma también limita a las mujeres chilenas en este momento. Esta gran revolución que vive mi país hoy en día fue propulsada por las feministas que comenzaron a hacer importantes movilizaciones y pocas veces son mencionadas como impulsoras de lo que pasa ahora. Entonces, vivimos en un continente que tiene un peso político brutal a nivel de desigualdad y si eso no, de alguna forma no lo tratamos, no lo visibilizamos, esa desigualdad que ahora, por ejemplo, con la pandemia se vio absolutamente expuesta, van a seguir pesando y generándose problemas que de alguna forma nos van trancando y nos van, en el fondo, evitando avanzar. Entonces, ¿cuáles son los retos de mi propuesta? Que si bien, como les dije inicialmente, no trata directamente el tema del aborto, sí es un espacio que busca visibilizar causas sociales que mayoritariamente están siendo propulsadas por mujeres que pocas veces tienen la cabida y el reconocimiento que amerita su luchas que vienen desde hace muchos años, no tan solo ahora que la tecnología nos permite conectarnos y de alguna forma saber un poco lo que está pasando al otro lado del país o en otros países del continente y del mundo en general. Generar campañas que permitan seguir tratando ciertos temas importantes a través del arte. Y lo más interesante que a mí en este momento me moviliza harto
es que nosotras las mujeres hemos sabido deconstruir ciertas prácticas que, como les dije inicialmente, han sido hasta utilizadas para someternos. Ya no dependemos de la institucionalidad, hemos generado ciertas redes, como estos espacios mismos que estamos viviendo ahora nosotras, que nos permiten visibilizar nuestras causas sin una dependencia de a lo mejor en el caso del arte algún museo o alguna institución formal que nos respalde. Y eso es lo que yo creo que de alguna forma va a permitir que también en el continente en general se mejore la condición, la mala condición que hay en algunos aspectos en materia de derechos humanos y particularmente en este caso lo que nosotras buscamos en los derechos para nosotras, las mujeres y las disidencias sexuales en general. Entonces, desde ahí el reto es seguir generando espacios y de alguna forma el uso de las redes como una herramienta de lucha social ha sido fundamental en este caso en mi proyecto y es lo que pretendo seguir haciendo, visibilizando causas que de alguna forma nos permitan cambiar el foco de atención en los problemas que van surgiendo en nuestros países, pero también que nos permitan unirnos, porque en realidad ahora, por ejemplo, tenemos la posibilidad de estar conectadas personas de distintos países, pero las problemáticas yo las oigo y pareciera que son las mismas, o que de alguna forma la tecnología nos permite reconocernos y hacer esta lucha como una sola lucha. Y eso es lo que se propone en Mil Agujas por la Dignidad, seguir visibilizando causas a través del arte textil y también como un modo de homenaje a todas aquellas maestras que vienen dando una lucha desde hace tiempo y que a lo mejor no están presentes en ninguna red o no quedaron inscritos sus nombres en ningún libro. Es la posibilidad también a través de nuestros colectivos y nuestros proyectos que estamos llevando hoy en día de rememorarlas a ellas y tenerlas presentes como parte de esta lucha. Gracias, Karen. Como mencionas, es muy importante nombrar y que la historia nos nombre, ¿no? Porque tenemos muchos monumentos en las calles de personas que nos enseñan a admirar, pero detrás de todos esos movimientos siempre hubo mujeres, siempre hubo disidencias. Vamos a continuar con Ita para que nos converse un poco sobre los retos que están presentando justo ahora. Ok, pero creo que seguía Ángela. Ángela, a ver, Ángela y luego Ita mejor. Ya. Ok, no hay problema. Bueno, una de las trabas que yo veo al momento de hablar sobre todo de estos temas, ¿no? De feminismo y de aborto legal, seguro, gratuito y libre es justamente el acceso a la información, pero más allá de eso es justamente la desinformación que comienza a circular con respecto a estos tipos de problemáticas, ¿no? Hay bastantes grupos de nuevo que más que informar o simplemente quieren desprestigiar el movimiento, entonces creo que es un principal problema que estamos teniendo, sobre todo si comenzamos a hacer activismo en Internet. Otra misma es las mismas trabas que te dan las plataformas online a veces, te censuran cuando hablas de ciertos temas, te censuran a pesar de que pueda haber otro tipo de grupos que hablen de lo mismo, desprestigiando de nuevo, haciendo o desinformando, y a estas personas no se ve cómo se les baja la información, los videos, el contenido. Sin embargo, sí conozco a varias personas, a varias feministas, que hablan de esto, que hablan a favor del aborto, contra la violencia de género o contra violencia sexual, y lo que hace es justamente las plataformas diferentes bajan el contenido y no hay ningún tipo de restricción o no hay ningún tipo de respuesta ante ello, ¿no? Y de ahí otra traba que yo creo que es bastante importante mencionar es la violencia de género en Internet, como las activistas o las personas que hablan de feminismo reciben violencia de género simplemente por hablar de esto, ¿no? Y no, tampoco no es como que es algo que te mencionen muchos acerca de ello, cuál es la respuesta que que puedes recibir en los comentarios o cómo esto te puede afectar emocionalmente, ¿no? Hay muchas personas que comienzan a hacer activismo feminista dentro de Internet y he visto que a veces se salen de las cuentas o dejan un momento de hacer activismo porque es demasiado fuerte y demasiado potente. Entonces, creo que es uno de los retos, o sea, son
tres grandes retos que tenemos, o al menos yo siento que se tienen que hablar y se tienen que comenzar a cuestionarse, ¿no? ¿Por qué está pasando eso si es que simplemente estamos pidiendo eso, derecho y justicia? Pero creo que, como le estaba mencionando, tiene que ver mucho más sobre por qué está pasando eso, por qué nos pasa eso justamente a las personas que queremos simplemente impartir información. Entonces, creo que a partir de ello se pueden comenzar a generar tipos, ¿no? Como, por ejemplo, grupos de apoyo, grupos de soporte, para poder hablar de estos temas, conversar con otro tipo de feministas que también hacen exactamente lo mismo, que es activismo, ¿no? En redes sociales. Entonces, para responder la pregunta, creo que esas eran las tres principales trabas y retos que yo encuentro personalmente con hacer activismo en Internet. Gracias, Ángela, y perdón por quitarte tu turno unos segundos. Ahora sí, continuamos con Ita. Bueno, yo creo que, bueno, también voy a separar un poco los retos o las dificultades que hay para hablar de aborto y los retos del movimiento en este momento. Creo que son muy similares realmente a los que han comentado las demás compañeras. Nuestro principal reto como colectiva es poder llegar a regiones, poder romper nuestros propios techos de cristal en términos de alcance a las mujeres y a las comunidades que llegamos y pensarnos formas también de articularnos con las compañeras de regiones para extender estos trabajos y quizás estos alcances que hemos logrado acá en esos lugares. También seguimos con una carga de penalización social muy fuerte. En este momento político de Colombia, la coyuntura es bastante poco amigable hacia todo lo que son derechos de la mujer y derechos civiles y derechos humanos. Estamos viviendo una arremetida antiderechos impresionante. Hay una bancada provida, antiderechos, por supuesto, en el Congreso. El gobierno mismo es un gobierno que no es laico. Estamos viviendo días nuevamente de represión y brutalidad policial. Este año llevamos más de 60 masacres, se han cometido en los últimos días y bueno, esto solamente se ha acrecentado porque siempre ha estado ahí, pero la fuerza pública, el ejército, los soldados, la policía han asesinado civiles. Entonces estamos viviendo una coyuntura muy complicada para hablar de todo lo que son derechos humanos. Y por supuesto ahí entramos nosotras las feministas que incomodamos y está el patriarcado que no para de cooptar las luchas y de cambiar de forma y de adaptarse a donde sea que estemos. Ahora entramos a YouTube y está Agustín Laje rompiéndola en YouTube con todos sus videos de millones de reproducciones y es el rockstar antiderechos y eso es muy peligroso porque están llegándole a las nuevas audiencias y tenemos que ser conscientes de esto y de cómo nuestras narrativas quizás no han pensado en esos espacios y en esas audiencias o quizás por qué no son tan poderosas. Claro, obviamente, decir mentiras y desinformar es mucho más atractivo y poco ético y nosotras no hacemos eso, pero creo que son retos que existen y que hay que pensar. Por otro lado, en términos de movimiento también, por supuesto también están los ciberataques, lo que mencionaba ahora Ángela. Hace un par de días me bajaron a mí la cuenta por subir un reel de aborto. Varias veces nos han bajado la cuenta de la colectiva. Estamos constantemente ante ataques de antiderechos cibernéticos que están súper organizados y están súper financiados. Creo que el tema de la financiación también es un tema que hay que hablar en los movimientos feministas. Quizás por eso tienen ellos tanto músculo y tanta organización. Está también el tema del autocuidado. Creo que es un reto dentro de todas las organizaciones y movimientos feministas. Ahora también lo mencionaba Ángela, ante todos estos ataques, si nosotras no tenemos una red de cuidado y una red de apoyo organizada, pues vamos a sucumbir, nos vamos a desgastar y yo por lo menos no quiero morir con las botas puestas. Yo creo que le servimos mucho más al movimiento si estamos bien, si estamos cuidadas, si nos sentimos... si sentimos placer de hacer lo que hacemos y lo disfrutamos y para eso tenemos que diseñarnos esas estrategias de ética y cuidado feminista. Todos estos roces y disputas que hay al interior del movimiento creo que fragmentan muchísimo y creo que tenemos que diseñar espacios éticos para dar esas peleas. Por supuesto no vamos a hacer una pijamada homogénea y todas amigas, no, va a haber muchas disputas y muchas peleas, pero podemos elegir dónde darlas.
sin dañar a la otra y sin dañar al movimiento, porque está pasando que las damos en las redes sociales y trasheamos a la otra en público y estamos haciéndole el favor al patriarcado. Entonces creo que hablar de ética feminista, de ética del cuidado, de acordarla o hacer los acuerdos para esas discusiones es algo muy importante que tenemos que hacer en general las organizaciones feministas y dentro del movimiento. Creo que sí, la soledad también es una trampa en el activismo porque solas tenemos muchos más puntos ciegos y entre muchas y entre varias y entre más diversas y conectadas estemos, estos espacios me parecen maravillosos porque salimos de nuestras regiones y de nuestros países y logramos tejer y crecer estas redes regionales y eso nos da una mayor perspectiva, pero también una mayor contención y sabemos que a pesar de que tenemos a todos estos antis encima reportándonos la cuenta todo el tiempo, pues que somos muchas y que estamos en todas partes y que estamos conectadas y que nos apoyamos y nos contenemos. Creo que es eso. Muchas gracias, Cita, por tus valiosos aportes. Terminamos con Cintia para ya empezar la ronda de preguntas. Bien, bueno, estaba pensando sobre el tema de los retos y creo que coincidimos muchos también con las compañeras. En nuestro caso, si bien nosotras no estamos vinculadas de ninguna manera a la venta del misoprostol, considero que un punto álgido, digamos, es justamente la dificultad del acceso al misoprostol por parte de las mujeres y las personas con posibilidad de gestar, ¿no? Una pregunta que siempre nos ronda es ¿cómo garantizar el acceso a la pastilla, ¿no? Porque eso también significa tener un aborto seguro, un aborto en casa, ¿no? Lo otro es la gran demanda de información y cómo lograr un mayor alcance, ¿no? Nosotros somos conscientes, nosotros somos de Lima, vivimos en Lima, y así como lo han expuesto las otras compañeras, es un reto conocer las experiencias de otras mujeres, de otras personas con posibilidad de gestar, abortar, que viven en otras ciudades, ¿no? Este año, de hecho, nosotras hemos podido acercarnos a otras compañeras, ¿no? En talleres sobre podcast, y eso ha sido bastante rico, digamos, ¿no? Para poder intercambiar estas experiencias, ¿no? Pero de hecho hay todo un trabajo que todavía tenemos que hacer, ¿no? Luego bueno, tenemos un gran interés por generar una red de podcasteras feministas, y esto es un reto también un poco partiendo desde nuestra propia experiencia, ¿no? Porque habernos vinculado, o sea, vincularnos a la tecnología, conocer los equipos, comprender el funcionamiento, también no ha sido fácil, ¿no? Y digamos, acá, digamos, se materializó en distintos momentos de este proceso esa relación de género-tecnología, que sospecho se debe un poco a las barreras existentes para nuestra participación en este campo, ¿no? Que van desde la discriminación por sexo en el empleo, el tipo de socialización y educación que recibimos las mujeres y que nos alejan un poco de las ciencias y la tecnología. Desde mi experiencia, lo que yo vi fue como parte del equipo de producción de las públicas, fue como un mundo bien masculino, ¿no? Desde la gente que nos ayudó a conocer un poco más del tema hasta quienes nos vendieron, digamos, los equipos, ¿no? Y obviamente esto no significa, que quede claro, esto no significa que no hayan mujeres que sean notables en este campo, pero lo cierto es que la historia invisibiliza a estas mujeres, ¿no? Entonces, si no las vemos, no existen, ¿no? Por eso que estamos apostando por la producción de podcast, y animamos a otras feministas también a que produzcan sus podcasts, ¿no? Yo creo que es un momento adecuado para tomar estos espacios, hacerlos nuestros y poner nuestras voces por delante, ¿no? También otro reto ha sido la organización en 11 años, ¿no? No ha sido fácil. Ha sido años de altas y bajas, pero creo que hemos podido sortearlo o en todo caso hacerle frente,
¿no? Justamente con el autocuidado, ¿no? Comprender también los procesos de cada una, ¿no? Eso ha sido bien importante. Y claro, en este año nos preocupa el autocuidado, ¿no? Porque es un año bien complicado, estamos en un contexto de pandemia, el encierro nos debilita, el no poder estar juntas, pensando colectivamente pero juntas, porque, a ver, tenemos la tecnología y estamos en este momento reunidas, pero no es lo mismo cuando podemos compartir físicamente reunidas juntas en un solo espacio, ¿no? Y en resistencias, bueno, grupos conservadores, las mismas ideologías que atacan la igualdad de género, el enfoque de género, la diversidad, que nosotras ya las conocemos bien, los conocemos bien, ¿no? Y sí, hay una ola conservadora, hay una ola conservadora que no solo se organiza en este país, sino creo que también se organiza en toda la región, orquesta bien sus acciones. Y acá, por ejemplo, me surge como una pregunta, ¿no? Que yo creo que es otro reto. ¿Cómo generamos un bloque para hacerle frente también a eso, ¿no? Nosotras, ¿no? Nosotres. La censura, ¿no? Es otra, digamos, resistencia, ¿no? En el 2014, cuando nosotros sacamos nuestro libro, hicieron una denuncia, congresistas conservadores hicieron una denuncia a las ponentes que nos acompañaron en el lanzamiento del libro, ¿no? La censura también en redes, un grupo de doctoras mexicanas, banearon nuestras publicaciones cuando hablábamos abiertamente sobre aborto y misoprostol, ¿no? Por eso yo hablaba sobre mantener cercada esa información vital para la salud solo en un grupo de personas que lo que buscan es finalmente tutelar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y finalmente los negocios clandestinos que nos han clonado un blog hace años, que intentan suplantar nuestra identidad en Facebook, todo el tiempo tenemos que estar como muy al tanto de esto, que han usado nuestro libro para editarlo y para poder vender pastillas, ¿no? Y digamos, esos han sido los problemas que hemos ido encontrando en el camino, ¿no? Gracias, Cintia. Sí, efectivamente, también como yo he sido yo, valga la redundancia, que es una plataforma informativa que creó el Impares por la falta de información. Si bien es cierto, el libro de la colectiva es muy, muy didáctico, es muy ameno, y está basado en evidencia científica. Definitivamente tenemos estos letreros de atraso menstrual, pero salieron de las calles hacia las plataformas de internet y nos han clonado la página nosotras también, tienen mismos nombres, y lo más peligroso es que se están vendiendo ahora como si fueran espacios feministas. Exactamente. Sí, así es. En Facebook, en las páginas, claro, al inicio tú entrabas en internet y veías que WhatsApp por acá, venta, y tú decías, esto no es muy seguro, pero ahora las ves y parece que fueran espacios feministas y se están aprovechando de nuestra lucha, ¿no? Para lucrar, que es básicamente su objetivo, porque luego las bloquean, nunca les envían el medicamento, etc. Y sí, es muy cierto que encontrar el medicamento suele ser difícil y es revictimizador también, porque ya de por sí la decisión para algunas o algunos es difícil. Y conseguir el medicamento, como citando a una de nuestras usuarias, nos decía, es como si estuviera mendigando de farmacia en farmacia para conseguir la dosis completa. Entonces, tenemos muchas trabas, muchos retos, pero también hacia nuestros propios espacios, nuestras individualidades también, cuánto estamos resistiendo, cuánto nos afecta nuestra salud mental, no poder ayudar más, no poder dar medicamento, no poder estar presente, ¿no? O que los ataques nos lleguen día a día, hora a hora, se creen cuentas nuevas y nos sigan atacando. Entonces, estamos en resistencia, estamos formando alianzas, pero sigue siendo difícil porque nos siguen interpelando algo que ni siquiera deberían hacer, ¿no? Nuestro derecho a decidir. Para cerrar, vamos a pasar a la primera pregunta, que lo puede responder cualquiera, levanta como la mano, y nos dicen, se puede hacer activismo de redes, pero si el Estado no nos escucha, no tendremos el mismo alcance que los medios de comunicación. Supongo que se refiere a medios de comunicación masivos, como televisión, radio.
¿Qué hacer desde nuestras prácticas activistas para llegar a más personas? La virtualidad es un privilegio y el activismo es un eje político. Dejo abierto el espacio para que cualquiera pueda responder. Yo quiero aportar un pedacito, obviamente no responder todo, entre todas yo creo que podemos complementar, pero sí es un cuestionamiento que se hace todo el tiempo, ¿no? Al activismo digital. Y yo creo que no existe esa falsa dicotomía, y lo hemos evidenciado en la pandemia, entre el activismo digital y la militancia en las calles. Yo creo que se complementan perfectamente. Yo creo que es una gran forma de convocar, de articular, de sacar la información a otros lugares sin que ello excluya que queremos encontrarnos en las calles, que el lunes en todas las ciudades seguramente vamos a estar con nuestros tapabocas también haciendo pañuelazos. Entonces, no, ya no creo que exista esa falsa dicotomía. Yo creo que ya todo ese troleo y bullying que recibimos de cuando empezamos a hacer esto, pues se demostró que no es una disyuntiva que tengamos que escoger. Y sí es importante, por supuesto, pasar de las redes a lo presencial, no quedarnos solo en esto, en la medida de lo posible, porque no sabemos también todas las personas si pueden exponerse, y sobre todo en estas condiciones de tanta violencia y brutalidad policial. Salimos gaseadas cuando nos va bien. Podemos quedar retenidas en un centro de detenciones si nos va a regular. Pueden pasar cosas peores, entonces no todo el mundo puede salir, no todo el mundo se siente cómodo saliendo. Creo que todo el mundo puede encontrar su manera de hacer activismo desde el arte, desde la música, desde sus saberes, desde los oficios. Yo creo que hay que hablar de aborto, derechos sexuales y reproductivos en todos los lugares, en todos los espacios y en todos los registros, en los colegios, en las universidades, en las casas, en las mesas. Nos enseñaron a no hablar de política, ni de religión, ni de sexo, y ahí nos despolitizaron horriblemente, y hay que reconquistar esos espacios. Las que amamos salir a la calle e irnos de frente contra el SMAT, pues lo seguiremos haciendo, pero no es la obligación de todas, y creo que también poner ese peso en todas es un poco injusto, y tenemos que repensarlo y más bien diseñar otras posibilidades para las que no puedan salir a la calle. Gracias, Cita. ¿Alguien más quiere comentar algo? A mí me gustaría comentar algo. Creo que por eso es fundamental el rol que tiene el artista hoy en día, relacionándolo con la compañera. Yo creo que ya tuvimos mucho la historia de este artista ensimismado que trabaja para sí y en su taller, y este estereotipo que ha sido muy reproducido a lo largo de la historia. Creo que es fundamental que con los tiempos que vivimos, sobre todo en América Latina, el artista sea un agente de cambio. Y no necesariamente por lo que pinta o lo que produce o lo que canta, tiene que ver con una actitud. Y desde ahí, no es que tampoco lo transforme a las artistas como heroínas, porque creo que es un peso muy fuerte, que tampoco no me gusta mucho utilizarlo, pero sí yo creo que la educación es fundamental en los profesionales que se están formando, para que de alguna forma puedan llevar estas luchas, no tan solo en el arte, sino en los distintos campos donde se desarrollan. Y desde ahí, claro, la tecnología y las redes tienen un rol fundamental, pero tiene que ver también con una actitud de vida, en el fondo, de los espacios donde uno se desarrolla. Y desde ahí creo que desde el tema del arte, que es lo que me compete a mí, me interesa de sobremanera luchar con este estereotipo de artista que ya tenemos muchos, como decía antes, y que yo creo que tiene que pronunciarse políticamente en el concepto amplio de lo que es la política, y en este caso nosotras como artistas feministas, en las distintas luchas que nos competen, que lamentablemente no son solo el aborto. O sea, tenemos un nivel de feminicidios brutales, entonces de pronto es complejo. ¿Qué visibilizo? Es una cosa trágica, por decirlo así, pero bueno, la lucha continúa, y insisto que el tema de la actitud, para nosotras que somos privilegiadas en este caso, que tenemos cierta formación, que tenemos acceso a un computador y a tecnología, es fundamental.
Perdón, agrego algo que se me pasó porque ella también, en la pregunta también mencionaban a los medios hegemónicos. Yo creo que también ya es urgente el momento de los medios feministas. Ni siquiera el enfoque de género basta. Tenemos que hacer periodismo feminista, consumir periodismo feminista para que puedan emerger más medios feministas y mientras tanto muchas colectivas estamos supliendo ese papel de difundir la información, las noticias, de comunicar, pero sí es un momento, siento yo, de periodismo feminista bien relevante para la región. Sí, efectivamente surge, ¿no?, esta necesidad, esta indignación sobre cómo transmiten las noticias y cómo nos transmiten a nosotras las feministas, porque siempre nos transmiten en el lado en el que hacemos bulla, que hacemos algún acto para llamar la atención, pero es que es el último paso. Y no transmiten todas las luchas que venimos haciendo desde nuestros diferentes espacios. También recuerdo que Mon Laferte sale justamente porque hace un tetazo y todo el mundo empieza a criticarla, pero si no lo hubiera hecho no hubiera salido. Y la situación del Chile era muy preocupante en ese entonces, ¿no? Había muchos artistas que se estaban también manifestando en las calles y todo, pero el mundo empezó a hablar mucho más de Chile, creo yo, porque ella salió y expuso también su persona hacia los ataques, entre otros. Y en este caso, aquí en Perú no lo tenemos, pero recuerdo que una vez hablaron sobre un violador que era muy reconocido en Estados Unidos y eran dos panelistas, un hombre y una mujer, y el hombre dijo como, mira, la debe estar pasando muy mal, ¿no? Porque ahora va a ser condenado y se descubrió su delito. Y la chica, que nunca se ha pintado de feminista ni nada, le dijo, mal lo pasaron todas sus víctimas. Y lo cayó en una. Entonces yo me quedé así, wow, claro, es muy potente que él esté mirando desde su mirada como hombre hacia, ay, cómo la está pasando él, pobrecito, que ahora se va a ir a la cárcel, que ya no va a poder trabajar, ¿no? Pero que no vea a las víctimas y ella como mujer identifique eso. O sea, eso es lo que necesitamos también para llegar a las comunidades que mencionamos que no tienen buen acceso a internet, o las personas que son más adultas, que todavía no manejan muy bien el tema de la tecnología, ¿no? Como los medios de comunicación todavía son indispensables y siempre lo van a hacer, ya sea en radio, en audiovisual, y para eso estamos, para seguir luchando. La lucha siempre se va a dar desde todos los espacios. Ahora vamos a pasar a otra pregunta, que es, ¿qué opinan sobre la presencia de aliados en espacios feministas o activistas, sobre todo en la lucha por el aborto? Estaba sonriendo. A ver, fácil, yo puedo empezar mencionando algo muy breve, que es básicamente también de la experiencia de la colectiva, ¿no? Creo que en un momento cuando estábamos viendo la articulación en general de las colectivas feministas, hubo un poco este cuestionamiento cuando pensamos en hacer en replicar esto de las tesis en la universidad. Y bueno, hubo un ataque medio cibernético también a nuestra organización. No sé si soy solo yo o se te escucha entrecortada. Sí, se te escucha un poco entrecortada, Isia. Tal vez si apagas tu cámara o lo escribes y yo te ayudo a dar tu respuesta porque no se te escucha muy bien. Entre varias colectivas. Parece que hay un problema de comunicación, entonces a ver si otra compañera por mientras nos apoya hasta que Isia regresa o nos manda su respuesta por escrito. A ver si yo... Ya estoy, ¿Sí? creo que sí. Ok. Ya, Sí, está perdón, se perdió la conexión, creo. Bueno, lo que quería mencionar era un poco eso, ¿no? Que uno de los cuestionamientos que se hizo a esta iniciativa para hacer esta performance colectiva era de por qué no se incluía a varones o aliados, ¿no? En ese tipo digamos, de
manifestaciones, ¿no? Que implican poner el cuerpo, ¿no? Pero también implican no solo el tema de performar, ¿no? Sino creo que también esta autoidentificación de nosotras como mujeres o disidencias que atraviesan, ¿no? O sea, cuyas cuerpos, ¿no? y contingencias atraviesan esta situación de violencia sistemática que hay, ¿no? Y de discriminación en esos espacios, ¿no? Entonces, lo que evocó un poco este cuestionamiento es primero, entender de que nosotras como personas que hemos pasado en su mayoría, ¿no? por una situación de violencia de diversos tipos, ¿no? y diferenciada también dependiendo del lugar que habitamos, ¿no? sean mujeres racializadas, disidencias, personas trans, ¿no? Y convocar a personas que usualmente pueden ser nuestros potenciales agresores, o en todo caso, creo que cuestionarnos siempre eso, porque siempre hay como una reiteración de cuestionarnos el por qué no incluimos a varones en nuestros espacios, que por qué los excluimos y qué sé yo. Ahí hablábamos un tema, creo que nuestra respuesta era, hacía hincapié en el tema del autocuidado, ¿no? Y creo que desde una lucha que de repente podría incluir a varones más desde el ámbito antipatriarcal, ¿no? Porque creo que más que estar en nuestros espacios y pasar por eh, activar en nuestros espacios desde nosotras como personas que sufrimos algún tipo de violencia, discriminación, y que pasa también por nuestros cuerpos diferenciados, por nuestras realidades diferenciadas, desde el ámbito del sexo-género, son como, creo que es como que se reitere este cuestionamiento para nosotras, en especial para mí, es como un ejercicio más de violencia y de intento también de reapropiarse de nuestras luchas, ¿no? Y por ende también de los espacios que estamos ganando o intentamos ganar, ¿no? Por eso es que ahí cuando nosotras cuestionamos eso, también les hacemos hincapié en que generen sus propios espacios, ¿no? Y que si quieren sumarse más bien o hablar de estos temas que es válido, o incluso educarse a partir de las ramas feministas, ¿no? Transfeministas, generen también espacios que acompañen más que de reapropiación, ¿no? Porque todavía creo que la balanza a nivel del activismo es bastante inequitativa y nuestra visibilización en el activismo también lo es, ¿no? Entonces creo que invitarles siempre, o sea, como respuesta a este tipo de cuestionamientos, invitarles a generar sus propios espacios creo que también es una vía de repente más conciliadora, tal vez, no sé, o sea, porque depende también desde qué lugar se nos haga este cuestionamiento, creo, porque hay unos que creo que no tenemos que tolerar. Creo que es la manera, ¿no? De invitarles en todo caso a que generen esos espacios y que por ahí acompañen, ¿no? Pero que no haya esta reincidencia o reiteración por activar en nuestros espacios o nuestros lugares, porque creo que este tema de asociarnos o de juntarnos entre nosotras y nosotras como justamente, bueno, en este caso, ¿no? en nuestras acciones como colectiva hay una identificación o en todo caso un proceso de asumir que hemos recibido algún tipo de violencia o acoso de hostigamiento. Estos tipos de cuestionamientos son difíciles, ¿no? Y más que difíciles creo que son como un ejercicio de violencia más, ¿no? Entonces creo que eso es lo que quería compartirles desde nuestra experiencia como colectiva. Gracias, Isia. Pasamos a escuchar a Ángela, que también quería comentarnos algo. Sí, justo creo que ese tipo de preguntas, ¿no? Los aliados dentro del movimiento feminista en general es, como le comentaba la compañera, es una forma también de apropiarse o reapropiarse de la lucha que no nos parece correcto. Ellos en realidad tienen que buscar de nuevo sus espacios y tienen que, desde el privilegio que ellos tienen dentro del sistema, cuestionar y comenzar a hacer preguntas hacia los otros, hacia sus iguales, hacia los pares, ¿no? Hacia los mismos varones. Así que yo no considero que se les debería ni siquiera llamar aliados, sino algo así como detractores, si escucha el término detractores del patriarcado, y comenzar a cuestionar eso, y ellos tienen porque de nuevo el patriarcado a todos nos afecta, a todas, a todes y a todos nos afecta. Entonces ellos tienen que desde su lugar comenzar a ver cómo es que también les afecta y cómo es que pueden ellos mismos reeducarse, porque hay muchos hombres que no
no nos van a escuchar a nosotras, las feministas. Si alguien quiere denominarse, entre comillas, aliado, que de nuevo sería mejor, no es bueno, no me gusta tampoco usar mucho esa palabra, comiencen a cuestionar y que se incomoden entre ellos mismos y que entre ellos mismos pueden escucharse, entre ellos mismos. Yo he visto mucho eso en internet a veces, de nuevo, en aplicaciones que hay hombres que hablan a otros hombres justamente sobre violencia de género, porque masculinidades, ¿no? La masculinidad súper frágil. Entonces creo que es mucho más importante tenerlos ahí, que ellos mismos se hablen entre ellos, pero que no vengan a nuestra lucha, ¿no? Creo que es importante como que hacer esta separación. Gracias, Ángela. ¿Alguien más quiere comentar sobre la presencia de los aliados? Que Ángela nos dice que hay que llamarle detractores. Yo comento un poco y luego me avisan si quieren tomar la palabra. Creo que también es importante que nos preguntemos por qué lo hacen, ¿no? ¿Qué necesidad tienen? ¿Están buscando algo más? Y también en actores políticos, estos aliados son muy peligrosos porque están usando a veces nuestra lucha, nuestro sufrimiento para llegar a algo personal o para llegar a algo de un grupo de poder. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, los hombres de repente no son todos malos, porque en realidad no hay gente buena ni mala, no es algo polarizado, pero significan y tienen un significado en espacios como en espacios de mujeres y disidencia. Su simbolismo en su presencia puede afectar mucho a una compañera que ha pasado por violencia. Y si no lo entienden, es porque realmente no están teniendo empatía. O sea, si de todas maneras siguen insistiendo en permanecer en el espacio, es porque no les importa nuestra lucha, sino que están buscando algo más. Y tienen que replanteárselo y luchar desde sus propios espacios, de construirse en sus propios espacios, generar nuevas masculinidades que puedan aportar a toda la ciudadanía en general y todo lo que venimos pidiendo en torno a derechos, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto o sobre el tema en general? Porque creo que no tenemos más preguntas. Bueno, si nadie más comenta, damos por cerrado el conversatorio. Me parece que sí tenemos más preguntas, a ver, que nos vayan avisando. Mientras creo que podríamos ir conversando sobre o haciendo publicherry de nuestras actividades, de qué cosas estamos haciendo, ¿no? Y mientras me avisan. Algunas invitaciones. Hola, aparecí de nuevo. Ya para ir también cerrando el conversatorio, quería recordarles a todas y a todos que sigue la expo Atraso Menstrual en La Revoltosa, en el Centro Cultural. Pueden entrar a larevoltosa.art y ahí van a ver las distintas salas que hemos creado con las distintas piezas. Y las artistas que están participando son Ruth Salas, Angie Lozano, Mo Morales, María Elena Papuico, Ana María Romano, Winnie Minerva, Gabriela Concha, Valeria Figueroa, Paula Prati, Vanina Bustos, Paz Bustamante, Valentina Cayetano Kelly y Magdalena Maloberti. Son artistas de toda Latinoamérica. Me parece que una de las cosas más interesantes tanto de los espacios digitales como estos conversatorios es que podemos conocer sus perspectivas desde los distintos territorios que habitamos dentro de Latinoamérica, ¿no? Las cosas en común y los pequeños contrastes también que puede haber. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Te cedo la palabra de nuevo, Melcy. Gracias. Creo que me parece que no, pero algo que me gustaría acotar y que también creo que Cintia me puede apoyar es que las mujeres y las personas con capacidad de gestar tenemos que apropiarnos y entender que cuando pasamos por un aborto
vamos a ser nosotras, nosotres, quienes vamos a sentir todo y quienes vamos a exponernos. Porque muchos hombres nos escriben o nos llaman. Y es difícil saber si es que las están obligando a abortar y darles la información, o si es que realmente están preocupados, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil cuando un hombre te escribe. Y también como a la reflexión de en quién estamos depositando nuestra cuerpo. A quién le estamos dando ese poder, ¿no? Le decimos, mira, ¿sabes qué? Tú soluciónalo, tú búscame la solución rápida. Pero no nos estamos generando esa autonomía que mencionábamos al inicio del conversatorio. ¿Cómo es que nosotras o nosotros nos vamos a apoderar de nuestra cuerpo? Y creo que el aborto nos permite cuestionarnos eso también. Sí, bueno, sí, Mercy, yo entiendo eso porque también nos sucede bastante. Comprendo también, me pongo en los zapatos de estas mujeres, de estas personas, que quizás en un momento de desesperación, ¿no? De miedo, en busca de una solución, o de repente sintiéndose muy inseguras, no sé, negocian esto y finalmente es la pareja quien nos escribe, ¿no? Nos pasa eso. Nosotras no brindamos información a varones, ¿no? Eso se los dejamos muy en claro, ¿no? Aparte que hacemos una serie de preguntas para que la información sea pertinente. Por lo tanto, son preguntas que no va a poder responder la pareja, que tiene que ver con ciclo menstrual, XX, ¿no? Nosotros no brindamos esa información, por eso no brindamos esa información por la razón que tú también comentaste, ¿no? Es la única manera, la única manera que tenemos para asegurarnos que una mujer no está siendo coaccionada, ¿no? Para hacer algo que quizás no quiere, ¿no? Entonces, nosotras preferimos hablar directamente con la mujer o con la persona con capacidad de gestar que finalmente está afrontando el embarazo no deseado, ¿no? Así que sí, es todo un camino, ¿no? Para que se puedan sentir seguras, pero creo que en ese sentido, esta relevancia que están tomando los espacios feministas son importantes, ¿no? Y seguir socializando, digamos, esta información, ¿no? Así que nada, yo creo que hay que seguirle apostando también por estos espacios. Esa es la importancia también de estos espacios en redes sociales, ¿no? Que hacen llegar esta información a todas las personas, ¿no? A través de redes como Facebook, ¿no? Que son, digamos, bastante visitadas por jóvenes, ¿no? Sí, eso. Gracias, Cintia. En realidad, gracias a todas las participantes, las personas que nos han visto. Creo que este conversatorio ha sido bastante ameno. Todas hemos podido compartir un poco desde nuestros espacios, ¿no? Y también nos ha llevado mucho a la reflexión. Doy por cierre el conversatorio, agradeciendo nuevamente a la participación de todos y todas, y dejo las palabras finales para Fabiola. Muchas gracias a los ponentes. Estábamos también comentando un poco con el equipo de la de la Revoltosa sobre este documental que salió el año pasado o hace un par de años, de la Ola Verde, que lo dirigió este hombre, Juan Solanas, que salió así, se hizo como un montón de publicidad y todo el mundo lo compartió y todo el mundo hablaba de eso y wow, increíble, así lo máximo. Y, o sea, y todos le celebraron, ¿no? Y al final creo que él, o sea, había ido a cubrirlo solo porque era algo del momento y le pareció un gran tema y pues que hay que cubrirlo, ¿no? Y de ahí recibió los premios y todo eso. Y que probablemente si hubiese sido una directora no hubiese tenido tanta visibilidad como lo tuvo, ¿no? Porque era este director. Y bueno, quería comentar eso que también nos acordamos dentro de nuestro chat. Y bueno, gracias a ustedes por haber venido, por haberse dado el tiempo de estar aquí, de compartirnos sobre sus proyectos y sobre sus puntos de vista, desde los activismos que hacen y desde también los territorios que habitan. Y gracias a todos y a todas las que están viendo por el Facebook el conversatorio. No se olviden de visitar la expo y ya pronto estaremos ahí contándoles qué otras actividades estaremos realizando dentro del Centro Cultural. Gracias.
Gracias.